hoy en la mesa del profesional vamos a hablar de enfermedades oculares silenciosas. Son enfermedades que son asintomáticas, no tienen síntoma, uno puede estar con esa enfermedad silenciosa hasta que empiezan a haber síntomas, pero en ese momento ya puede ser tarde. Por eso nos encontramos con el doctor Gabriel Letterio, médico oftalmólogo, para charlar acerca de estas enfermedades y de su prevención. ¿No es así, doctor? Así es. ¿Cuáles son estas enfermedades silenciosas? En realidad vamos a considerar que en los niños todas las enfermedades son silenciosas, porque el niño no manifiesta que no puede ver hasta que puede verbalizarlo, pero en la primera infancia todas las enfermedades de la niñez deberían considerarse como enfermedades silenciosas. Pero los padres o la maestra no se dan cuenta o si llega a ver poco o hay algún indicio que se puedan ellas dar cuenta. Puede haber indicios, pero puede no haberlos o haberlos cuando ya es tarde. Entonces nosotros consideramos que en la primera etapa el diagnóstico tiene que ser precoz, aunque no haya ninguna manifestación. O sea que tienen que hacer la consulta al oftalmólogo. Obligatoriamente. Ahí va. Es decir, el recién nacido tiene que ser atendido por un especialista en oftalmología, si es oftalmólogo pediatra mejor, para observar que en el fondo de ojo no tenga ninguna enfermedad congénita, que no exista retinopatía del prematuro, sobre todo en los niños que han nacido antes de término. ¿Esto es obligatorio? Es obligatorio. Alrededor de los 6 meses existe el momento de la pesquisa de las cataratas congénitas y alrededor de los 2 o 3 años otra vez para detectar los posibles cánceres que hay en los niños, ¿sí? Es decir, que entonces nosotros vamos a encontrar en la infancia enfermedades que no son tan graves pero que amenazan la visión como las cataratas y que tienen solución, y enfermedades que amenazan la vida del niño. Entonces, ¿Las cataratas a qué edad suelen manifestarse? Porque yo lo relaciono con una enfermedad, digamos, a edad adulta. Lo más común es que sean enfermedades de la adultez, pero existen cataratas que aparecen desde el momento del nacimiento. El problema de las cataratas o de cualquier enfermedad que altere la visión en la primera infancia es que si no se trata rápidamente, la visión queda deteriorada permanentemente. Eso se denomina ambliopía, es decir, una enfermedad que sin tener la estructura neurológica del ojo dañada, por una obstrucción al paso de la luz o de la visión, después ya no recupera la visión el niño. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz. En la edad adulta, ya la enfermedad silenciosa por naturaleza es el glaucoma. Es la enfermedad que está provocada o relacionada por el aumento de la presión de los ojos, y que si no es tratada inexorablemente puede llevar a la ceguera. O sea, claro, uno por lo general llega a la consulta con un síntoma, pero en ese momento del síntoma ya es tarde. Exactamente, cuando el paciente adulto, ya hablando en este caso, o incluso un adolescente, porque el glaucoma también se puede presentar en cualquier momento de la vida, siendo más frecuente en la edad adulta también. Después de los 40 años aumenta la incidencia de glaucoma. Y el problema del glaucoma es que precisamente no da ningún tipo de síntomas, la mayoría de las veces no da ningún tipo de síntomas, hasta que el paciente viene diciendo que no puede ver, básicamente de la visión de los costados es la que pierde, ¿no es cierto? Se choca con otras lateral. Personas, ¿sí? Evidentemente eso después se va haciendo cada vez más grave, pero cuando el paciente ya tiene esa sintomatología, el daño es tremendo. Si uno hace los exámenes que corresponden para ver a un paciente en ese estadio evolutivo de la enfermedad, ve que el daño es muy grande. La única manera que existe actualmente de poder prevenir y de diagnosticar rápidamente la enfermedad es tomando la presión. No existe otra cosa, ¿no? ¿Y cada cuánto uno debería tomarse la presión ocular? En realidad habría que tomársela una vez por año como mínimo, o sea, digamos que estaría bien un control anual desde el nacimiento hasta que uno es grande, porque a cada etapa del desarrollo de la persona aparecen nuevas enfermedades oculares. Y por lo general la población está informada de esto, tiene considera al oftalmólogo como una rutina anual que debe hacer, porque hay otras especialidades tal vez que uno sabe mejor, pero digamos, en el caso de la infancia los pediatras o en el caso de la adultez el médico clínico, ¿recomiendan visitar al oftalmólogo una vez por año? En realidad, ¿hay una buena información?
hay bastante información, pero es escasa. O sea, es una paradoja, pero es así. Los niños vienen a la consulta habitualmente en el inicio de la edad escolar, cuando empiezan primer grado. En realidad, cuando el chico empieza primer grado, la visión ya está desarrollada. El aparato, la estructura visual, ya terminó el desarrollo. A los 6 años ya está. Ya está. Entonces, cuando uno diagnostica una enfermedad, una miopía alta, un astigmatismo, un estrabismo, a esa edad ya la visión es difícil de mejorarla, incluso con el uso de los anteojos que correspondan. Nosotros deberíamos pesquisar las enfermedades de los niños siempre y cuando no hayamos encontrado en el recién nacido, a los 2 meses, como yo dije, o a los 6 meses, ninguna enfermedad. Pero digamos un niño que hasta ese momento sus exámenes de fondo de ojo fueron normales, que no manifestó ningún problema visual hasta esa edad, habría que revisarlo entre los 3 y los 4 años. Porque a esa edad el diagnóstico precoz de cualquier enfermedad ocular todavía tiene posibilidades de mejoría y de restituir la visión a su máximo potencial. ¿Usar anteojos, eso puede mejorar todo esto? Cuando el chico necesita los anteojos es imprescindible que los use. Es más, en los casos que la visión está alterada de un solo ojo, quizás el oftalmólogo indica ocluir la visión del ojo sano para forzar al ojo que ve mal a aprender a ver. Eso lo tiene que hacer el especialista porque tampoco se puede tapar mucho tiempo un ojo porque también si lo tapa baja la visión de ese. Lógico. Eso es un tratamiento que el oftalmólogo pediatra indica con los días que tiene que tapar cada uno de los ojos. ¿Qué puede suceder a futuro si en la infancia no se usaron los anteojos correctos? Posiblemente después de los 6 años, si uno quiere mejorar esa visión, ya no lo puede hacer. Ya es tarde. Vamos a poner, todo el mundo sabe que el cartel de letras cada vez son más chiquititas. Bueno, una persona normal debería llegar a ver hasta la fila de letras más chiquitas del cartel con o sin anteojos. O sea, sin anteojos una persona normal, con los lentes correspondientes una persona que necesita. Pero una persona que sufrió este problema, que no se diagnosticó a tiempo, posiblemente ni siquiera con los lentes perfectos pueda llegar a ver hasta la letra más pequeña. Claro. Quizás, de acuerdo a la gravedad del problema, llegará a ver solo la más grande, en el medio, pero raramente más allá de eso. Claro, porque uno de los mitos también es que si usan a edad temprana anteojos, después la vista se acostumbra y después va a necesitar más aumento. Es uno de los mitos, pero... No, eso no es cierto. Cuando el anteojo está indicado, tiene que ser usado en forma permanente, como el oftalmólogo le va a indicar. Bien. En la edad adulta, hablando del conocimiento, lamentablemente la gente consulta o porque no está viendo bien o porque le duele el ojo en alguna circunstancia o lo tiene colorado. Esos son los motivos de consulta más frecuentes. No hay que llegar a esa instancia. No, hay que hacerse controles antes. Aunque uno vea perfecto con los 2 ojos, hay enfermedades que pueden existir en ojos que ven hasta una mosquita a 100 metros. Así que ya esto es fundamental. Sabemos que hay que hacer los controles una vez por año y que no se tiene que tener ningún síntoma, no se tiene que sentir que ve uno menos o deja de ver para hacer la consulta con el oftalmólogo. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Muchas gracias. Y nosotros seguimos ahora con más información, respondiendo a todas las consultas que tiene la doctora Cotiñola. Yo, antes de la doctora Cotiñola, me gustaría contar algunas cosas que tengo que contar yo acá. Walter, estamos charlando acá con la profesora. Sí, claro. Después me lo tenés que contar, Walter, eso. Walter dice que a la novia la llama los lunes, los martes, los viernes... Y los viernes, sí. Y los viernes. Pero los jueves no. No. Ah, ya. Los miércoles y jueves ella... Ella lo tiene que llamar a él, ¿no? Ahora, los jueves lo llama al chofer, a la madre. ¿A quién más? Habla con toda la familia. No, ¿cómo callate? Me dijiste que lo puedo contar. No puedo decir todavía. Me dijiste que lo puedo contar. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, pero te amo. Estás zafando ahora. Los jueves no la puedes llamar. No, a todos menos a ella. Tiene unas reglas que son terribles. Está bien. Walter. Y todavía no fue a la casa, hay que esperar un poco. No, hay que esperar un poco. Para que se afiance la relación. ¿Sabés a quién tenemos que agarrar, no, Walter? No, para convencerla. Yo ahora te digo a quién. Ahora la voy a agarrar atrás de cámara, la voy a agarrar a tu vieja. Cruzadita de brazos está. Vamos mientras con la doctora Cotiñola. Sí, mejor. Por favor, Sevina, ayúdame, por favor. Pero fantástico, Fena, muchas gracias. Y seguimos con nuestra tarea. Vamos con la segunda consulta.
Buen día, doctora Silvina. Soy Nair, vivo en Mar del Plata. Mi consulta es por mi madre, quien padece atexia espinocerebelosa SCA3, que le produce una afección en su parte motora, dejándola sin movilidad física. Es una enfermedad progresiva. Contamos con una señora quien nos ayuda para realizar tareas domésticas, pero estamos necesitando una persona capacitada para asistir a mi mamá en actividades personales, tales como levantarse de la cama, higienizarse y demás actividades de la vida diaria. Mi pregunta es, ¿su prepaga, Galeno Plata, debe cubrir esa prestación? Pues me acerqué personalmente a Galeno y me dijeron que solamente existe esa cobertura si necesita aplicación de inyecciones, limpieza de escaras, aplicación de catéter, etc. Desde ya, muchas gracias por su atención. Bueno, qué bueno es poder hablar de una prestación tan recurrente, ¿no? La solicitud del asistente domiciliario, que no es lo mismo que el acompañante terapéutico o el AT, como ustedes los papás suelen decir a estas prestaciones. Yo quiero decirte lo siguiente, Nair. Primero, esta prestación es inexcusable de cobertura para los efectores de salud. Te lo voy a poner en términos sencillitos. Las obras sociales y las prepagas tienen que cubrir este personal, que es una persona no especializada, simplemente capacitada en la atención de tareas de la actividad de la vida diaria. ¿Cuáles? Por ejemplo, ayudarla a levantar de la cama, ayudarla a bañarse, a higienizarse, a poder darle la comida en los casos de que necesite o tenga problemas en la manipulación. Este personal está absolutamente reconocido, y no lo digo yo, lo dice una ley. La ley 26.480 fue una ley que se sancionó en el año 2009 y que modificó un articulito, un inciso le agregó a la ley madre de la discapacidad, la ley 24.901. Y por esa ley, aunque hoy no esté reglamentado todavía ese artículo, ese agregado que se le hizo a esta ley tan importante, lo que vino a hacer es que obviamente, ante la negativa, pero la negativa para que genere la posibilidad de dar por concluida una instancia, tiene que ser por escrito. Entonces, como ustedes les dicen que no les van a proveer esta prestación, que no les corresponde, ni siquiera teniendo, por supuesto, el encuadre de afiliado o de cliente con discapacidad, lo único que correspondería hacer en esos casos es, primero, intimar al efector de salud, intimar a la prepaga, para que en un término perentorio no superior a los 5 días, es un término ordinario en materia de derecho administrativo, y esto es administrativo, no es judicial. Cuando llegamos a la instancia judicial, y ahí sí le vamos a pedir el amparo al juez, la protección de del cumplimiento de esta normativa, que no solamente tiene que ver con la legislación específica de la discapacidad, sino con lo que siempre hablamos. ¿Saben qué? La convención. La convención tiene previsto que todos los requerimientos de una persona con discapacidad tienen que tener cumplimiento. Así que, señores de Galeno, piensen bien cuando dicen que no, porque el amparo es la primera herramienta que tiene el afiliado para poder obtener su cobertura. Bueno, yo los despido, si Dios quiere, hasta la próxima semana. No se vayan de aquí porque hay mucho más. Y ahora seguimos con el mejor, con Fena. Gracias, doctora. La tengo muy arreglada la doctora siempre que dice que soy el mejor. Me quedé pensando en toda esta historia de los días de Walter con la novia. Después se lo voy a preguntar a la mamá, que está ahí atrás. Ustedes saben que si la quieren contratar a la doctora Cotignola, acá tienen todos los datos, lo pone, señor director, acá, ahí están. Para asesoramiento, para conferencias, para cualquier tipo de tema relacionado con su especialidad. Acá tienen los datos para contratarla. Ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos.